otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Buenas madrugadas, llegamos, una nueva cita con El Misterio está ya preparada, aquí en vuestra casa, la de la radio. Por delante nos esperan 2 horas hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, llenas de misterios para resolver, y es un placer que esta noche hayas decidido acompañarnos. Un placer para todo el equipo estar aquí con vosotros, y al comienzo los saludos de Olga Martínez, Rosa Rodríguez, Natalia Sotillos, David Martín y Miguel Blanco, que os habla, acompañados esta noche de Paco Bermúdez, que ahora controla nuestro mágico sonido, y María José Cascante. En su nombre, nuestra mejor bienvenida a esta cita, como digo, hasta las 4. Y atentos, que esta noche tenemos muchas cosas que contaros. El verano es un buen tiempo para disfrutar de la radio, mientras la noche va refrescando, y queremos estar con vosotros en esta noche casi con luna llena, en vuestra compañía, disfrutando de la madrugada. Algo que haremos esta noche con temas interesantes, ya veréis. Pero antes, conecta con nosotros, tenemos 5 premios de un libro súper interesante, Geometría Sagrada de la Gran Pirámide. Y si quieres participar, el teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestros 2 muros de Facebook. Buscáis por ahí el Espacio en Blanco y ahí estamos. Bienvenidos a todos. Y como tenemos mucho que contaros esta noche, van unas cuantas pistas de lo que os espera. Nuestro destino esta noche es uno de los más misteriosos y sugerentes del planeta. Ubicado al pie de un desierto gigante y a orillas de un río sagrado, lleva milenios encendiendo la imaginación de todos aquellos que han tenido la fortuna de contemplarlo. Y no está solo. Se acompaña de 2 hermanas más pequeñas, que han servido de faro y de guía a todos aquellos que transitan por las arenas de ese desierto. El viaje de esta noche nos encamina a Giza, al país de los faraones, para enfrentarnos con el misterio de la Gran Pirámide de Keops. Mucho se ha hablado de ella, de sus proporciones colosales, de su situación, de sus medidas y de sus supuestos poderes enigmáticos. Esta noche, si nos acompañáis, descubriréis que hay mucho más. Medidas imposibles, fórmulas, situaciones y códigos secretos están a punto de desvelarse esta noche en compañía de nuestro invitado. Y habrá más. Nuevos enigmas que se acercarán a este espacio en blanco que ya se abre ante nosotros. Y como siempre, eres nuestro invitado especial. Así que disponte, porque el viaje comienza. Disfrútalo.
están nuestras primeras intenciones. No os perdáis la segunda parte del programa. Hablaremos de Hacker con toda una personalidad, alguien de los que más saben en este país, en exclusiva aquí en el Espacio en Blanco. Y saludar a nuestro primer invitado que nos llega desde Vitoria, Iván Paino. Buenas noches, Iván. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por tu invitación y un saludo para todos los oyentes de Espacio en Blanco. Estoy viendo aquí en el Face un montón de gente, de multitud de sitios que les gusta la foto que nos han hecho con esas estructuras. ¿Qué es eso que nos has traído? Estos bichos raros que están encima de la mesa. Bueno, pues estos bichos son unas geometrías que a mí me ayudaron mucho a visualizar esas formas que yo intentaba visualizar en mi mente y que a veces me resultaba bastante difícil. Y bueno, pues gracias a estas estructuras me ayudó mucho a visualizar. Y lo hemos puesto en el muro de Facebook nuestro, pero para quien no lo puede ver, ¿cómo podías definirlas? ¿Qué son? ¿Es el dodecaedro, lo llamas? ¿O? Hoy he traído, porque tengo muchas, sí, pero he traído un vector en equilibrio, un cuboctaedro. Cuboctaedro. Tendría aquí en la mano derecha. Por aquí tengo un octaedro. Sí. Que estaremos viendo cómo el octaedro tiene en su centro, a partir de un cuboctaedro nace un octaedro, digamos que sería como dos pirámides unidas por arriba y por abajo, ¿no? Eso es, una pirámide masculina que apunta al cielo y una pirámide femenina que apunta hacia abajo, hacia Gaia. Y vemos como en su corazón aparece un cuboctaedro, un vector en equilibrio, que es la estructura más equilibrada y armónica que existe. Sí, más que la esfera. Junto con la esfera. Junto con la esfera. Y tienes un tercero que es como el árbol de la vida. Y este es el árbol de la tradición cabalística, formado por dos pirámides, una masculina y una femenina, como decíamos antes, pero con el secreto del trabajo que hoy vamos a comentar un poco, que es ese aspecto de cada una de esas estructuras. Déjame que te presente. Has escrito un libro, se ha pegado un trabajo que se llama Geometría Sagrada de la Gran Pirámide, precisamente el que esta noche estamos regalando. ¿Te dedicas a trabajar en cosas que no tienen mucho que ver con esto? ¿Técnicas? Me dedico y es totalmente contrario a lo que me gustaría dedicarme. Vale, y déjame, ¿estás apuntado a la Universidad de la Vida? Sí. ¿Ahí donde aprendes? Hace mucho tiempo, sí. Ya me tienes que decir dónde está eso para apuntarnos todos, ¿no? Muy bien. ¿Cómo te dio por escribir cosas sobre Egipto? Estuviste en Egipto, no quiere contar mucho la experiencia, pero teníamos que haber estado hace poco tiempo en ese viaje que hicimos juntos, o sea que tenemos que hacer un viaje de nuevo dentro de estamos pensando, te lo contaba, volver a vivir, a revivir una experiencia que tuvimos hace muchos años de estar dentro de la Gran Pirámide durante, si se pudiera, toda una noche. Gracias a la gente que tenemos ahí, los amigos, quizá algún día lo consigamos. Ojalá podamos hacerlo. Ojalá podamos. Me gustaría. Lo que eso me apunto. ¿Por qué has escrito sobre la Gran Pirámide desde este punto de vista matemático y tan complejo a primera vista? Bueno, todo esto comenzó... A mí Egipto me ha apasionado siempre, tengo una gran conexión con esta antigua civilización y sobre todo con estas estructuras. Yo en un inicio era un estudioso de la piramidología, de las pirámides, del mundo, del antiguo mundo, ¿no? de las antiguas civilizaciones. Y bueno, también trabajaba con la energía de las formas, ¿no? Con ese potencial que tienen estas estructuras para funciones terapéuticas o para muchos otros experimentos. Perdona, paréntesis, he visto que la tocabas. ¿Por qué pones la mano encima de...? ¿Te da...? Vibra. Sí. Esto es el ressenti que dicen los franceses, ¿no? Sí. Es intentar encontrar la posición correcta a cada estructura. Porque todas las formas, todas las estructuras emiten una onda, una emisión de forma. Entonces, cada estructura, cada forma se siente más cómoda en una determinada posición, orientación, que en otra. Ya. Si las orientamos, las posicionamos, nos sentimos más cómodas con ellas y estas estructuras con nosotros también. Vale, sí, adelante. Decías que te habías interesado por todo eso y ¿por qué Egipto? ¿Por qué llegaste a ello? O a escribir un libro de esta categoría. Bueno, lo que comentaba hace un momento, ¿no? Yo creo que se fomentó todo en esa ganas que tenía yo un poco de conocer más acerca de ese poder de estas estructuras y de esa capacidad, de ese potencial que tienen para tratamientos terapéuticos y para utilizarlos en nuestro beneficio, ¿no? El ser humano. Entonces, ahí había mucha información, pero parecía como que también era un tanto limitada, ¿no? Y bueno, fue un entrar desde otra perspectiva, desde otra forma de verlo, desde la geometría sagrada, y se abrieron las puertas, ¿no? Y has abierto muchas puertas porque has hecho descubrimientos muy curiosos, ¿no? He hecho descubrimientos muy interesantes y se abrieron las puertas hasta donde ella me permitió entrar, hasta donde el gran octaedro de Giza, que yo lo denomino de esta manera, él me permitió entrar, ¿no? Bueno, esta noche queremos desvelaros algunos de esos secretos que ha descubierto nuestro compañero y que están desde hace mucho tiempo, no sé si atormentando a la gente. Hay que dar las gracias a la gente de Istar Luna Sol por este regalo que estamos haciendo a los oyentes esta noche. 900 137 137
727 en nuestro teléfono. Gracias por haber venido exclusivamente al programa desde Vitoria. Os habéis cogido varios cochecitos para llegar hasta aquí. Sí. Nos vamos de viaje a la Gran Pirámide. La monumental pirámide de Keops es quizá una de las construcciones de la antigüedad que más curiosidad ha despertado entre los hombres. Según la historia, la pirámide la mandó construir el faraón Keops y se terminó en tan solo 20 años. Se transportaron 3 millones de bloques de piedra de hasta 60 toneladas desde diferentes canteras que se encontraban a kilómetros de distancia, y todo ello sin carreteras y sin ruedas. Cortaron los bloques de piedra con tal precisión que ni las sierras más sofisticadas que tenemos en la actualidad serían capaces de igualar. Además, los astrónomos no saben de qué manera pudieron señalar con tal exactitud los astros. Aplanaron la superficie de Giza de modo que entre el nivel del suelo que separa una pirámide de la otra solo hubiera 1 centímetro de error. Estas y más pruebas demuestran que los constructores de las pirámides poseían una tecnología muy avanzada. Sus conocimientos geodésicos quedan más que constatados si nos fijamos en la ubicación de las pirámides respecto a los 4 puntos cardinales. La exactitud con la que las pirámides están orientadas hacia el norte es simplemente impresionante, si se tiene en cuenta que los egipcios no dejan ningún tipo de registro de tales conocimientos geodésicos en sus grabados. Hay otra característica que hace de la Gran Pirámide algo espectacular. Sus caras no son lisas, sino que la forman 2 planos verticales que hacen un ángulo de 27 minutos. Por lo tanto, la Gran Pirámide no tiene 4, sino 8 caras. Son algunos datos que nos aproximan a los misterios de la Gran Pirámide. Pero hay más. Hay más, ¿verdad, Iván? Y quizá el primero que te sorprende es cuando llegas allí. La has podido ver en multitud de documentales o fotografías, pero cuando estás frente a la Gran Pirámide dices, wow, ¿qué es esto, no? ¿Cómo impresiona? ¿Cómo impresiona? Vamos por partes. ¿Es cierto que tiene 8 caras en vez de 4, como decíamos aquí? Es cierto, sí. Es cierto toda esa cantidad de historias que nos han contado, que está la distancia de la Tierra a la Luna, el Sol, no sé cuánto, toda esa serie de cosas. No conozco mucho esos datos, pero he leído, no los recuerdo, pero pienso que sí, que después de todo lo que yo he visto, seguro que sí, que así será. Es cierto que está también orientada cada una de sus caras a los 4 puntos cardinales. Así es, con la perfección de, no sé, casi exacta, Ya. Como si son 0,5 segundos. Y es cierto que, yo eso no lo sabía, que aplanaron o alisaron la superficie de la meseta de Giza para que todas las pirámides estuvieran en la misma. Uh-huh. Increíble, ¿no? Increíble. Una obra de ingeniería que no se podría igualar hoy en día. Vale, la historia dice, si nos escucharan algunos egipcios se enfadarían con nosotros, que lo construyó el faraón Keops. ¿Tú qué crees? En 20 años además. ¿Qué crees? Yo no lo creo. Yo creo que el faraón Keops fue el heredero. Cuando él llegó, esto ya estaba allí. Esa Sí. es mi opinión. ¿Y estaba esa sola o había alguna más? Estarían las 3. Estaban las 3 grandes pirámides de la meseta, estaban allí cuando él llegó. Esa es mi opinión personal. Ya. Al final te preguntaré bueno, de dónde, quién las construyó, etcétera. Algunos oyentes están empezando a preguntar, dice, si tienen las pirámides tanta energía, como se dice, ¿y cómo se puede explicar eso geométricamente? Geométricamente, lo explicamos. Yo, en uno de los últimos capítulos del libro, hablo de la energía de las formas y hablo cómo, gracias a entrar dentro de lo que es su cuerpo fractal, la estructura nos muestra cómo sus proporciones tienen unas determinadas cualidades que permiten que la energía
tenga ese potencial o que desarrolle esas cualidades, esas capacidades. Mucha gente cuando entra dentro de la Gran Pirámide se asombra de que sea un edificio, una construcción, perdón, tan grande y que solamente haya 3 cámaras visibles, aunque hay otras cuantas más, ¿no? ¿Qué sentido tiene eso? Tanta piedra ahí para 4 pedacitos pequeñitos ahí que casi no cogía ni el faraón. Como decía Judy Foster en la película de Contact, si estamos solos, ¿cuánto espacio desaprovechado? Es una frase que utilizamos mucho, sí. Una frase bonita. Yo, en el trabajo, también hay una parte muy interesante del documento en el que la geometría, la matemática nos apunta a que esta estructura tiene un sistema de centros vitales o de chakras multidimensionales que permiten que sea alimentada también esta estructura a través de la energía vital, y hay una serie de puntos de implosión muy concretos que están alineados con las cámaras conocidas. ¿Sí? Y hay otra serie de puntos que posiblemente yo apunto una tesis en las que seguramente en estas ubicaciones habría cámaras por descubrir. Porque de hecho si aparecen hoy en día 3, ¿por qué no iba a haber en estas mismas puntos tan similares o iguales también otras estancias, ¿no? De hecho yo creo que ya se conocen. Hay quien dice que existen más, que se iban a dar yo opino que sí. La noticia en breve, pero bueno, con todo esto que está pasando ahora en Egipto, que deseamos que dentro de poco se pacifique y vuelva a la normalidad, quizás se haya parado todo, ¿no? ¿Qué sentido tienen esas cámaras? Tú dices que bebe si quieres, ¿eh? Sí. Que, espera, ponemos un poquito de música y bebes. ¿Planteas que cada una de las cámaras tendría entonces una finalidad? No exactamente. Más bien planteo la existencia de la posibilidad de que existan otras cámaras por descubrir a la luz pública y que estén ubicadas en lugares muy concretos, en alineación con vórtices o con puntos de alta concentración energética que se dan a lo largo de su cuerpo multidimensional, de su estructura geométrica. ¿Con qué fin? ¿Cuál era la utilidad de estas cámaras? Sí. Bueno, eso ya ahí sabemos que sí que hubo un trabajo iniciático por parte de los antiguos maestros de las sociedades secretas egipcias, y bueno, también sabemos que otras, como por ejemplo una en la que hablábamos hace un rato, ¿no? la denominada Cámara del Rey, que yo en el documento denomino como la sala del transportador, también tenía un fin muy específico, quizás el de que el faraón o el maestro tuviera esa experiencia de viaje en el espacio-tiempo. ¿Así lo llamas el transportador? Yo lo denomino sala del transportador. Muy parecido a algo que te he contado. Hay quien dice que dentro de esa cámara, estamos refiriéndonos a la cámara del rey, la que está arriba del todo, bueno, arriba hay más por arriba, era un lugar donde se hacían rituales de rejuvenecimiento, y los 2 canales que hay a un lado y a otro servían para que, bueno, el alma, en el caso de que fuera utilizada como una tumba, pudiera salir el alma del faraón desde ahí, ¿no? Sí. Suponiendo que fuera otras tumbas, sí. Porque nunca se encontró un cadáver dentro, una momia dentro de la Gran Pirámide, ¿no? Que yo sepa, ni en una sola de las 100 y pico pirámides, no sé, son entre 100 y 120 pirámides que hay en Egipto, se encontró nunca una momia. Esto es curioso. Cuando esto yo por lo menos siempre lo he entendido de esta manera, esa información siempre nos ha calado de esa manera. De hecho, desgraciadamente, si se me permite decirlo, eso ha dado una imagen a Egipto como el país de los muertos, de las momias, cuando verdaderamente es el país de la vida, del rejuvenecimiento. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Pero no solamente hay pirámides en Egipto, sino hay pirámides en otros muchos lugares, ¿no? Comentabas ahora mismo que habías escuchado el programa de las pirámides de Bosnia. Las hay en Perú, las hay en México, las hay en China. En Japón, dicen, bajo el mar. En Japón. Preguntan a algunos oyentes si hay pirámides en la Antártida. ¿Y por qué la forma piramidal? ¿Por qué no hacer un cuadrado, que es más facilito? No sé. Yo es algo que me cuestioné, porque verdaderamente estas antiguas civilizaciones tenían esta cierta obsesión por estas estructuras octaédricas. Octaédricas, es decir, no de 4 caras, sino de 8 caras. Octaédricas, claro, porque la Gran Pirámide, cuando le denominamos Gran Pirámide, sería solamente una denominación un tanto limitada, porque su estructura multidimensional o su estructura verdaderamente es mucho más que todo eso, es un octaedro. Porque esta estructura tiene una parte masculina y una parte femenina. Todo lo que existe en el universo se sustenta gracias a 2 fuerzas polares, que es lo masculino, lo femenino, lo positivo, lo negativo, lo eléctrico y lo magnético. Esto sucede de la misma manera. De hecho, no podemos separar esta estructura de uno de los sólidos platónicos en los que se basa la ciencia de la geometría sagrada, que es el octaedro. Entonces es un octaedro. Es un octaedro, y estas antiguas civilizaciones tenían esta cierta obsesión por estas estructuras octaédricas porque es la estructura más armónica, equilibrada y elegante que existe. Yeah. De hecho, eso nos muestra su matemática, su geometría.
Hablamos dentro de un momentito de la geometría sagrada, pero el hecho de que haya pirámides en diferentes lugares y esa obsesión por diferentes pueblos en diferentes tiempos, ¿de dónde venía? ¿Les llegó por ciencia infusa o hubo alguien desde arriba que les comunicó? No sé. Eso muestra que la fuente de conocimientos era un punto común. Yo entiendo que ese saber, ese conocimiento surgió de un punto común y fue, digamos, abriéndose, ¿no? por las diferentes latitudes del planeta, y donde se desarrollaron estas culturas. Ellas construyeron esto en común porque sabían del potencial de estas estructuras y las utilizaron quizás con uno de estos fines que yo hablaba ahora, y quizás con otros muchos de los que no sabemos. Ya, quizá a lo largo del programa tratemos de descubrir algunos, ¿no? Hay pirámides incluso en España, en Canarias. Nosotros hemos hablado algunas veces de ellas, ¿no? No sé si en la península hay alguna. No conozco. La península no conozco. 2 y 27, 1 y 27 en las Islas Canarias. 900-137-137 nuestro teléfono de llamada gratuita por si queréis conseguir esta noche este regalo que tenemos. Hay más datos todavía que queremos ofreceros acerca de esta curiosa construcción que a lo mejor dentro de poco vamos a volver a visitar. Ya no tienes excusa para no estar informado. Con el servicio Más 24 de rtve.es podrás disfrutar de hasta 5 señales simultáneas para seguir toda la actualidad. Puedes descargarte la aplicación gratuita Más 24 para móvil o tableta y seguir toda la información que te interesa, cuando, dónde y como quieras. rtve.es, la televisión como nunca la habías visto. Más 24, tú eliges. En todo el mundo existen personas que afirman haber contactado. Asómate al abismo de lo desconocido. Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también. Conoce otras realidades. Viajaremos por el mundo de la mente para cruza la frontera de la lógica. Los estados alterados de conciencia. Espacio en Blanco con Miguel Blanco. Ese oscuro mundo donde el diablo. Radio Nacional. A diferencia de las demás pirámides del antiguo Egipto, la Gran Pirámide tiene pasadizos y cámaras interiores a considerable altura. Una entrada situada exactamente sobre el centro de la base de la cara norte conduce a un pequeño pasadizo que desciende hasta una cámara excavada en la roca en que se asienta la pirámide. De este pasadizo se desprende otro que asciende, primero hasta una pequeña cámara denominada de la Reina, y después hasta la Gran Galería, un corredor inclinado de 47,5 metros de longitud y 8,5 metros de altura. A su vez, la Gran Galería lleva a una cámara mayor, la Cámara del Rey, que contiene una especie de sarcófago. El interior de la pirámide permaneció intacto durante 3.000 años, y cuando Abdullah al-Mamun y sus hombres descubrieron una entrada en el año 820 después de Cristo, encontraron que el pasaje ascendente estaba bloqueado por grandes losas de granito. Después de abrirse camino, penetraron hasta la Cámara del Rey para encontrar el sarcófago vacío. Hasta ahora se ignora el objetivo de la construcción de la Gran Pirámide. Si no se trataba de una tumba destinada a alojar el cuerpo del rey Keops, ¿qué era? ¿Quién bloqueó el pasadizo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Dado que parece imposible responder a estas preguntas con un mínimo grado de certidumbre, los inclinados a la especulación mística han ofrecido sus propias respuestas. Pero han sido muchos los estudios que se han hecho sobre tan singular construcción. Por ejemplo, el astrónomo británico Richard Proctor, fundador de la popular revista científica Knowledge, desarrolló la teoría de que la Gran Pirámide había sido utilizada como observatorio por los sacerdotes astrónomos antes de que finalizase su construcción. Utilizando como ángulo de visión la Gran Galería, antes de que quedase cubierta, los sacerdotes pudieron haber establecido un meridiano para detectar los movimientos del Sol, la Luna, los planetas y las estrellas a su paso por los cielos.
Hay más datos. El astrónomo escocés del siglo XIX, Charles Piazzi Smith, fue un científico competente, pero también un fanático religioso que creía que el divino geómetra había diseñado la Gran Pirámide. Siguiendo a su maestro, el editor londinense John Taylor, Smith comprobó que las dimensiones de la pirámide incluían el verdadero valor del número pi, la duración del año, la circunferencia de la Tierra y la distancia del Sol. En las medidas de los pasadizos internos, Smith creyó descubrir los planes divinos respecto al mundo, con la inclusión de la fecha del segundo advenimiento. Pero ¿por qué y para qué fue construida esa pirámide? Nuestro invitado nos trae respuestas. Este es uno de los regalos que tenemos esta noche, Geometría Sagrada de la Gran Pirámide. Se me había olvidado. Tenemos 5 entradas dobles para alucinar con Jorge Astiaro el domingo, si queréis. Así que si queréis participar también, ir a ver ese espectáculo, esta noche tenéis la oportunidad. Multitud de preguntas y gente en el Face. Por ejemplo, José Antonio Tobar, desde Murcia, nos manda saludos. Gente en Canarias como María José Castellano, Manuel García Blanco, que le gusta la fotografía, que quieren el libro. Preguntas. ¿Quién construyó las 3 grandes pirámides? Alguien con un muy elevado conocimiento, la verdad. No lo sé. Muy seguramente el maestro Hermes Trismegisto y los maestros Atarrá, o por lo menos estas sociedades, ¿no? Estas entidades. ¿Sí? Muy posiblemente, hay muchas posibilidades de que fueras. Es cierto que no tiene la edad auténtica de la construcción, no tiene nada que ver con la que dicen los arqueólogos, es mucho más antiguo. Yo opino que no. Mi opinión personal es de que no tiene esa datación. Es mucho más antigua. Es mucho más antigua. No sabemos, yo no sabría decir cuál es su antigüedad, pero sin duda es mucho más antigua. Es cierto que están alineadas con Orión hace 10.000 años, que las 3 representan un poco el cinturón de Orión. Hay una teoría, conozco la teoría de Orión, de Bubal, ¿sí? Hancock. Sí, conozco, sé que es así, sí. Preguntan también que si sirven para sanar, o si te acordarás de aquel libro también que salió famoso, el poder de las pirámides, que decían que si hacías una pirámide a escala de la Gran Pirámide, te la ponías por ahí abajo, te curaba un montón de enfermedades. ¿Eso es cierto? ¿Tiene algo que ver esa teoría o es un poco leyenda? Es cierto. Estas estructuras tienen un potencial terapéutico muy interesante que hemos de aprovechar. Vale, entremos en la geometría sagrada. ¿Qué es eso de la geometría sagrada? En términos sencillos, para transmitirlo de la mejor manera posible, la geometría sagrada es una ciencia del antiguo Egipto que se centra en los principios y técnicas a través de los cuales se manifiesta el gran arquitecto. ¿Quién es el gran arquitecto? Te voy a cortar mucho, porque tengo muchas preguntas. El gran arquitecto es la fuente, el uno, la totalidad, o como cada uno quiera denominar. Efectivamente. Yeah. Es la denominación por parte, por ejemplo, de sociedades como la masonería para definir a la totalidad de todo lo que es, ¿no? El gran arquitecto, que muchas veces hemos visto en figuras, en imágenes, en lugares sagrados, donde aparece esa imagen del Cristo con el compás en la mano, dando trazos dentro de la circunferencia de lo que representa la monada. Entonces la geometría sagrada, digamos que es el lenguaje de los lenguajes, es la tinta y la escritura a través de la cual le da forma el gran arquitecto a todo lo que vemos en la parte en expansión del universo, ¿no? La tinta y la escritura, qué bonito es. La tinta y la escritura es la geometría, es el campo de forma y la energía, ¿no? ¿Y dónde se encuentra esa geometría sagrada? ¿Está en la naturaleza? Pues ¿Están los animales? Hay que viajar al microcosmos, porque la geometría sagrada, digamos, todo lo que vemos se forma a partir de moléculas que se anidan entre ellas a través de patrones indescriptiblemente complejos que forman lo que Rupert Sheldrake denominó como campos mórficos. Entonces estos campos de forma se estructuran gracias a 5 poliedros fundamentales sólidos de Platón. Aléjate un pelín del micrófono. Sí. Micrófono. Sí. Y otra serie de poliedros y una serie de polígonos que permiten que el gran arquitecto dé forma a todo lo que vemos y a lo que no vemos también.
Y a lo que no vemos también. Y de lo poco que yo sé de geometría sagrada, parece que está reflejada muchas de las estructuras de la naturaleza, caracoles, etcétera, etcétera, tienen esa estructura. ¿Es eso? Sí, podemos, indudablemente, porque la naturaleza, todo lo que vemos, una de las razones por las que la geometría sagrada también es muy amplia, y hay muchas otras personas que se dedican a trabajar con ella, que la denominan geometría natural, geometría sustentable. A mí me gusta denominarla como originalmente geometría sagrada, porque detrás de estos patrones realmente se oculta, aunque no lo vemos, pero está el gran arquitecto, se está manifestando, ¿no? Dentro de todas las células que dan forma a nuestra piel, a nuestros ojos, a nuestro cuerpo, también está esa presencia. Entonces es sagrada por eso mismo. ¿Y quién se da cuenta de esa estructura, de esa matemática, de esa geometría para plasmarla en edificios? ¿Quién se da cuenta de ello? Pues sociedades, entidades que han adquirido ese conocimiento porque se les ha sido legado, se les ha sido transmitido, porque hubo entidades, sociedades o civilizaciones anteriores que poseían ese conocimiento gracias a un ciclo o una evolución del desarrollo de la conciencia durante miles de años, que les llevó también en paralelo a un desarrollo tecnológico que les permitió tener un concepto mucho más amplio de las leyes que rigen el universo, ¿no? Una de esas construcciones de geometría sagrada es la pirámide, ¿no? Una de las primeras quizá, o de las más conocidas. De las más conocidas, porque al igual que no solamente estas estructuras octaédricas, también podríamos decir que casi la totalidad de los templos sagrados de estas antiguas civilizaciones, como los siriones y muchas otras, se fundamentan en leyes y en patrones de la geometría sagrada para dar forma al templo. Porque a través de esta ciencia lo que se conseguía es que hubiera una gran resonancia entre las energías que se manifestaban en el lugar, las energías telúricas, las energías cósmicas, con las estructuras y con la forma del templo, ¿no? Es como si fueran seres vivos o entidades vivas. Entidades vivas. De hecho, hay una celebración, una ceremonia de construcción, ¿no? Con una serie de patrones, de formas, de técnicas para levantar el templo, en fechas, en portales muy concretos que entraban determinadas energías. Y los templos tenían un nacimiento y una muerte en Egipto. ¿Sí? Hablando de... Cada vez que me parpadea el ordenador, no sé si lo es una pregunta que está entrando, hay multitud de ellas. Hablando de nacimiento y muerte en algunos templos egipcios, muchos de ellos, ¿no? Se ve como las figuras están picadas. Con Nacho Ares, que hemos hecho muchos viajes a Egipto, que él conoce y controla mucho, él contaba que era la forma que tenían los sacerdotes egipcios de matar el templo. Quitaban la magia que tenían, rayando el dios al que estaba representando en ese templo, y el templo perdía la fuerza. Esa era la forma también de actuar. Puede ser que esa fuera una de las formas. No conozco mucho eso porque sería interesante conocerlo, pero no conozco mucho. Sí es cierto que hay algunas piedras que tenían en su momento unos trazos o unos tallados que parece que apuntaban hacia arriba, y de repente se han encontrado periodos más adelante restos de ciertos templos que pudieron ocultarse bajo tierra, y que tras un periodo esas piedras estaban dadas la vuelta, como si en otro periodo anterior hubieran tenido una posición contraria, ¿no? Ya. ¿En toda esa geometría sagrada existe el número pi, o preguntan qué patrones hay en esa geometría sagrada? ¿El número pi, el cero? Hay una serie de números irracionales que eran considerados por los pitagóricos como números inconmensurables, porque no tienen principio ni tienen fin, simplemente son por sí mismos, son infinitos. Son raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, el número áureo, Euler y pi. Curioso que en la tesis y en el trabajo matemático y geométrico que yo formulo y que presento en el documento no aparece, el número pi. Sí aparecen todos los que comento, o yo no excepto Euler, que no he encontrado, y pi no la constante que nosotros conocemos en el sistema decimal, como 3, 14, 15, 92, sino aparece pi como fracción, basada en un sistema duodecimal. Duodecimal, no decimal. Eso significa otra geometría, otra matemática. Otra matemática. Que hemos olvidado, quizá. Que hemos olvidado o que no hemos desarrollado, ¿no? Que nosotros nos hemos orientado, hemos evolucionado tecnológicamente en otra dirección en la que estas antiguas civilizaciones evolucionaron, se orientaron, ¿no? Ya. Vayamos de nuevo a la meseta de Giza. ¿Cómo te das cuenta tú que es un octaedro y que tiene ese poder, solamente la pirámide de Keops o las 3 grandes pirámides? Keops, Kefren y Mycerinos.
todas las pirámides, o sea, uno de los 5 sólidos platónicos de los que te comentaba antes, que es una de esas estructuras que utiliza el gran arquitecto para manifestarse en la materia, es el octaedro. El octaedro tiene una pirámide masculina que apunta hacia arriba y una pirámide masculina que apunta hacia abajo, ambas unidas por la base. Entonces, cuando vemos una pirámide, realmente estamos viendo, inicialmente estaríamos viendo un octaedro. Lo que pasa es que esto va mucho más allá, porque yo me he basado sobre todo en la labor excelente de muchos grandes científicos, arqueólogos, que gracias a ellos yo he podido desarrollar mi trabajo, y que partiendo de esos datos como los de Petri, yo he podido ver o he podido observar que eso era, aún así todavía sigue siendo un tanto limitado, porque verdaderamente el cuerpo de una pirámide no es solamente esa parte que vemos. Y voy más al dato. Cuando vemos una pirámide tiene una parte física, que son esa cantidad de toneladas de piedras que están ahí, y luego también tiene su componente astral, un componente multidimensional que no vemos, pero que sin embargo es tangible en la matemática, en la geometría, en la radiestesia, y que es una pirámide opuesta y complementaria que se encuentra recogida dentro de una esfera y a su vez dentro de un vector en equilibrio, de un cubo octaedro que es un toroide. ¿Sí? Está recogido dentro de un toroide. Ahora, si esta estructura que estamos hablando de eso sería una pirámide, sería esa primera pirámide que cuando vamos a Giza la vemos allí. Pero no nos olvidemos de que tiene su aspecto femenino el octaedro. Entonces deberíamos de esta estructura que yo te he nombrado ahora, desdoblarla para realmente darle cuerpo a la totalidad de esa estructura. Y ahí es cuando surge el árbol de la tradición cabalística, que yo te he traído aquí esta figura para que lo pudieras ver. Siento que los oyentes seguramente igual. En la fotografía que veo por aquí aparece un poco, no sé si podrán llegar a verlo, si no, antes me comentabas, sí que apunto a los oyentes, si están interesados en conocer un poco más, que pueden visitar mi página web, que es www.origensideral.com/es. Origensideral.com/es. Vale, y luego la repetiremos. Y origensideral.com/wordpress. Ahí aparecen unos vídeos que yo desarrollé con un compañero para que se pudiera ver esto más didáctico, más visualmente, lo que la matemática y la geometría de esta estructura nos revelaba. Y bueno, pues estaríamos viendo el árbol de la tradición cabalística, ¿no? Que es el símbolo por excelencia de la tradición esotérica judía. Pero si observamos con detenimiento, lo que estamos viendo realmente es un arquetipo, que es uno de los arquetipos más grabados en la conciencia colectiva de la humanidad, sobre todo en Occidente, que es la estrella de Salomón, la estrella de David, el sello de Salomón. Y esto que comento también tiene su peculiaridad, y esto está lleno de datos muy interesantes. La verdad que me gustaría citarlos todos, pero es difícil. Pero si viéramos cómo también a través de la fractalidad este cuerpo se estructura y se da, digamos, se manifiesta, veríamos cómo a través de un punto cero geométrico desde el vacío va surgiendo una estrella de David que va amplificándose en octavas superiores hasta formar un octaedro. O sea que podemos decir que el ADN o la semilla que da forma a esta estructura es una estrella de David, que es un arquetipo que hemos visto es un arquetipo que nos han mostrado una y otra vez. Es un arquetipo esotérico pues muy potente, ¿no? Como el de la serpiente y muchos otros, que a su vez lo hemos visto grabado, pues por ejemplo en catedrales góticas, como por ejemplo lo podemos ver en Valencia, en Burgos, en los rosetones encontramos estrellas de David, en infinitud de templos románicos, o incluso en Etiopía, en lugares de los más insospechados, ¿no? Que nos muestran cómo quienes estuvieron allí y edificaron esta construcción tenían este conocimiento y lo pusieron en práctica. Ya. ¿Cómo te has ido animando, eh? Me he ido animando. Tenemos poco tiempo, o sea que hay que darnos un poquito de prisa. Pregunta si breve si puedes. ¿Significaría que lo que vemos de la Gran Pirámide solamente es una parte, debajo habría otra? Me refiero a nivel físico. ¿O no necesariamente? Habría una parte... yo no lo sé qué es lo que hay ahí, eso sí quiero decirlo. Yo no sé lo que hay bajo tierra. Sí que verdaderamente la meseta de Giza está lleno de complejos túneles y una auténtica ciudad bajo tierra allí. Pero digamos, solamente se ha descubierto el 20% de lo que hay ahí. Sí. Pero tendría una estructura, y esta estructura de la que hablo aquí ahora es multidimensional, ¿no? Es como una parte astral, porque también el ser humano, por ejemplo, también tiene 4 campos. Tenemos el campo emocional, el campo mental, el campo espiritual, el campo físico. Sin embargo, yo si tuviera la percepción suficiente o hubiera desarrollado esa habilidad original, podría estar observando tu aura o tu campo emocional también, ¿no?
pues esta estructura también tiene ese campo, esa estructura, ese otra dimensión, ¿no? 2:46, 1:46 en las Islas Canarias. Damos un paso más adelante tratando de recomponer este puzzle que tiene esta noche. Nos está ayudando el tema de la pirámide. En la Gran Pirámide de Egipto hay mucha más información codificada. A un nivel astronómico mayor, se sabe que la Gran Pirámide esconde el ciclo de precesión de los equinoccios de nuestro sistema solar alrededor del Sol central de las Pléyades en varias de sus dimensiones. También es ampliamente conocido que las 3 pirámides del complejo de Giza están alineadas con las estrellas del cinturón de Orión. A partir de todo lo precedente, parece que podemos extraer una sola conclusión. Los arquitectos de la Gran Pirámide de Giza fueron seres extremadamente sabios. Poseían unos conocimientos avanzados de matemáticas y de astronomía que iban mucho más allá del estándar de su tiempo y, según piensan muchos estudiosos, más allá de nuestro conocimiento actual. Descubramos algunos secretos más. En el poco tiempo que nos queda tratemos de descubrir algunos secretos más. Hay quien dice que en Egipto eso fue quizá la principal escuela de conocimientos esotéricos del origen de todo un conocimiento que hemos perdido ahora. Y allí se fueron a nutrir masones, templarios, de los cuales trataremos de hablar ahora, y que con esa geometría sagrada han dejado muestras en muchas de nuestras catedrales, iglesias, ermitas en este país, ¿no? ¿Es cierto? Por lo menos eso nos demuestran las evidencias y las pistas matemáticas, geométricas y constructivas que dejaron el legado de estas sociedades, ¿no? ¿Quién lo construyó? ¿O quién fue? Decías antes que Hermes Trismegisto, o quizá... Bueno, esto, sí. ¿Quién pudo ser el que compiló todo ese conocimiento del gran hacedor del universo y lo puso aquí para enseñarnos a los seres humanos, quizá como claves o como pistas? Yo, después de haber estado durante mucho tiempo investigando, leyendo, buscando fuentes de aquí y de otros mundos, me atrevería a decir que fue un conjunto de esfuerzo que pusieron en común diferentes civilizaciones extraterrestres, ¿no? No hablemos de hablo de entidades humanoides y de muchas otras civilizaciones que sabemos que estuvieron, o por lo menos yo me atrevo a decir aquí en directo, pues bueno, que estuvieron en la Tierra, que habitaron aquí, que son civilizaciones pues como los Hathor, los sirianos, los pleiadianos y otras civilizaciones extraterrestres que yo creo que aunaron esfuerzos para dar forma a esta estructura, ¿no? Guiadas por una entidad. Déjame que escuchemos una cosa. ¿Puedo sentarme, por favor? Tengo tantas preguntas que hacerle que no sé por dónde empezar. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Déjele marchar. No puedo. De verdad, no puedo. Lo siento. Se supone que debe reunirse con alguien, ¿no es cierto? Sí. Usted no lo entiende. Se le acaba el tiempo, por favor. ¿Por qué aquí? ¿Por qué el cráter? ¿La gente de su mundo estuvo aquí en el pasado? En el pasado, sí. Nos interesa vuestra especie. Usted es, digamos, un antropólogo. ¿Por eso ha venido aquí? ¿Para investigarnos? Sois una rara especie. No como otras. Te sorprendería saber las muchas que existen, inteligentes pero salvajes. ¿Quieres que te diga lo que me parece maravilloso de tu especie? Sale lo mejor que lleváis dentro cuando peor están las cosas. Déjele que se vaya, por favor. Quizás individuos como este estuvieron aquí antes y dejaron ese legado para que, no sé, para que despertáramos o abriéramos los ojos. ¿Te ha gustado? Me ha gustado. 2 apuntes antes, que no tenemos mucho tiempo. Sí. Me gustaría dar 2 apuntes porque
si algo encontré también, o no encontré, o tuve la oportunidad de poder hallar y de que se me mostrara y que esta estructura me permitiera acceder a ello, es un mensaje. Un mensaje. Es un mensaje. Yo creo que estas civilizaciones dejaron también encriptado en este arquetipo y en esta estructura un mensaje para, llegado el momento, o llegado estos tiempos, tomáramos también mayor conciencia acerca de que es necesario de que como seres y como individuos unifiquemos también nuestros dos aspectos polares en una sola entidad, que es lo que yo he denominado como estrella octaédrica de luz, porque debido a un proceso geométrico matemático que es lo que antes citaba, que podría ver vídeos el oyente en el blog, en esos vídeos se muestra cómo había un proceso de unificación entre esos dos aspectos del árbol de la vida unificando en un solo cuerpo, ¿no? Entonces, esto mismo no deberíamos, sino yo también veo como un mensaje que es como una alegoría acerca de un proceso que hemos de llevar adelante. Y la otra parte que me gustaría anotar es que lo que he citado hace un momento acerca de la complejidad de esta estructura, esto también, la geometría sagrada me permitió acceder a trazar una serie de matrices fundamentales donde se hallaban estas formas, esta estructura, la gran pirámide con todos sus trazos, matemáticas y geometría. Y no solamente eso, sino que las proporciones de la cámara, o la denominada cámara del rey, en sus proporciones, los datos que Petri dejó en sus documentos, a través de esas medidas podemos trazar una matriz fundamental con una estrella octaédrica, o sea, con una estrella de David, sí, donde surgen todas las proporciones de la gran pirámide. Pero no solamente esto, sino que multiplicadas estas proporciones por uno de los números maestros con mayor potencial, que es el número maestro 22, yo formulo una tesis en las que aparecen las que serían las proporciones originales de esta estructura dadas por sus arquitectos y que quedaron codificados de manera matemática y geometría en esta estructura, en esta sala, en la sala en la Cámara del Rey. Una sala que tú llamas la Cámara del Transportador. Del Transportador. Qué curioso. A punto de terminar, ¿qué nos está enseñando la pirámide que todavía, o que hemos olvidado, o que no vemos, o que no hemos aprendido, o que no quieren que aprendamos, quizá? Yo he visto que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de esta estructura. ¿De la pirámide o de la pirámide? Del gran constructor. Si el octaedro, al igual que el icosaedro y otros poliedros fundamentales son aspectos del gran arquitecto, nosotros como entidades y como dioses que en un momento determinado decidimos encarnar para tomar conciencia de esta experiencia de la materia, tomamos el vehículo físico a través de uno de estos aspectos, que es el octaedro. Entonces, también hay una síntesis y un trabajo muy bonito en el que parte de este mensaje nos muestra cómo el ser humano también tiene esta divinidad, esta misma estructura, este mismo cuerpo, y cómo a través de lo que nos muestra la geometría, la matemática o el árbol de la vida, también debemos de llevar adelante, ¿no? Es esa unificación de nuestros dos aspectos polares en una sola entidad que se manifiesta obrando con amor, ¿no? Con otra conciencia. Cuando dices los dos aspectos, el positivo, lo masculino, lo femenino, ¿no? Lo negativo, lo positivo, lo eléctrico, es esa lucha de la polaridad que muchas veces tenemos, ¿no? Ya. Y es curioso, a través del trabajo que has hecho, que hayas reflejado el octaedro como la pirámide, el símbolo sagrado también de los judíos, como es la estrella de David, el árbol de la vida de la Cábala. Qué curioso, al final todo está interrelacionado y quizás nos estén hablando de la misma cosa con diferentes palabras. Con diferentes palabras. Quizás sea así. Yo creo que es así. Yo creo que es así. Y te quedas tan tranquilo. Y me quedo tan tranquilo. Vale, 2 preguntas de los oyentes y nos vamos. ¿Tiene algo que ver eso de las pirámides con plasmar el cielo, la bóveda celeste en la tierra? Es decir, tener una especie de mapa ahí que nos pueda servir también de guía hacia donde podamos ir. Esa es parte del trabajo, por ejemplo, que plasmó Bubal y Hancock, ¿no? Con la teoría de Orión. Cómo la Vía Láctea representa el Nilo y cómo las estrellas de la constelación de Orión representaban las 3 pirámides, como hay un desfase en la posición que vemos entre la gran pirámide y la que es las 2 pirámides inferiores. Pues seguramente fue así, ¿no? Ya. Es un mapa galáctico también.
esta música que nos lleva al espacio casi te voy despidiendo. ¿Cuándo nos vamos a Egipto a disfrutar de pues yo, por mí, en cuanto tenga vacaciones me voy a Egipto lanzado. Vale, vamos a esperar a ver si pasa un poquito, aunque estamos muy en contacto con Egipto, dicen que la cosa está tranquila, que quizá las informaciones aquí, bueno, resuenan de una forma mucho más dramática, ¿no? Pero bueno, esperamos un poquito. Yo antes de que termine el 2013 me apunto. ¿Sí? Sí. Yo quiero ir a hacer de nuevo esa experiencia de estar dentro de la Gran Pirámide un largo rato me apunto. Y resentir lo que hay ahí, que es increíble. Gracias, buen viaje a casa de nuevo. Gracias a ti también que has estado ahí calladita, apuntando y diciéndole cosas. Espero verte y ha sido un placer estar aquí con nosotros. Gracias, Miguel, y muchas gracias a todos los oyentes y a Espacio en Blanco. Forma de contacto contigo, dinos. www.origensideral.com/es y www.origensideral.com/WordPress. Geometría Sagrada de la Gran Pirámide por Iván Paino. Sé que no va a ser la última vez, la única vez que nos vamos a ver. Espera, que me dicen por aquí, están saturados de personas interesadas con lo que has contado. Me dice Olga y David que están ahí atendiendo teléfonos. Gracias, insisto. Muchas gracias a todos. Buen viaje a casa, despacito, nos seguimos viendo, ¿vale? Un saludo. Gracias. Tenemos que hacer una pausa. Llegan nuestros compañeros de los servicios informativos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Hay mucha actualidad para contaros, pero nosotros seguimos. Hay un concurso en marcha. Tenemos 5 libros de Geometría Sagrada de la Gran Pirámide, del cual hemos hablado con Iván Paino, y 5 entradas dobles para ver el espectáculo Alucina de Jorge Astiaro. 900-137-137 en nuestro teléfono de llamada gratuita, a través del email espacioenblanco@rtve.es, y a través del muro de Facebook. Buscáis el Espacio en Blanco y seguidores del Espacio en Blanco, y con 12.000, no sé cuántas mil gentes ya ahí, cosa que os agradecemos, y ahí podéis participar. En la segunda hora llega en exclusiva una de las personas que más sabe en España de los hackers y de esas guerras extrañas que están empezando a ocurrir en este planeta y de las cuales tenemos muy pocos datos, así que no os lo perdáis. Insisto, 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis participar. Llega las noticias, no os vayáis, tenemos mucho que contaros aquí en Radio Nacional en este Espacio en Blanco. Entra en contacto con nosotros 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el Espacio en Blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en Blanco. Una producción
Escrita y dirigida por Miguel Blanco. Buenas madrugadas, llegamos, una nueva cita con El Misterio está ya preparada. Aquí, como tenemos mucho que contaros esta noche, van unas cuantas pistas de lo que os espera. Nuestro destino esta noche es uno de los más misteriosos y sugerentes del planeta. Ubicado al pie de un desierto gigante y a orillas de un río sagrado, lleva milenios encendiendo la imaginación de todos aquellos que han tenido la fortuna de contemplarlo. Y no está solo, se acompaña de dos hermanas más pequeñas, que han servido de faro y de guía a todos aquellos que transitan por las arenas de ese desierto. El viaje de esta noche nos encamina a Giza, al país de los faraones, para enfrentarnos con el misterio de la gran pirámide de Keops. Mucho se ha hablado de ella, de sus proporciones colosales, de su situación, de sus medidas y de sus supuestos poderes enigmáticos. Esta noche, si nos acompañáis, descubriréis que hay mucho más. Medidas imposibles, fórmulas, situaciones y códigos secretos están a punto de desvelarse esta noche en compañía de nuestro invitado. Y habrá más. Nuevos enigmas que se acercarán a este espacio en blanco que ya se abre ante nosotros. Y como siempre, eres nuestro invitado especial. Así que disponte, porque el viaje comienza. Disfrútalo. Ahí están nuestras primeras intenciones, no os perdáis la segunda parte del programa. Hablaremos de hacker con toda una personalidad, alguien de los que más saben en este país, en exclusiva aquí en el Espacio en Blanco. Y saludar a nuestro primer invitado que nos llega desde Vitoria, Iván Baino. Buenas noches, Iván. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por tu invitación y un saludo para todos los oyentes de Espacio en Blanco. Estoy viendo aquí en el Facebook un montón de gente, de multitud de sitios que les gusta la foto que nos han hecho con esas estructuras. ¿Qué es eso que nos has traído? Estos bichos raros que están encima de la mesa. Bueno, pues estos bichos... Aquí en vuestra casa, la de la radio. Por delante nos esperan 2 horas hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, llenas de misterios para resolver. Y es un placer que esta noche hayas decidido acompañarnos. Placer para todo el equipo estar aquí con vosotros, y al comienzo los saludos de Olga Martínez, Rosa Rodríguez, Natalia Sotillos, David Martín y Miguel Blanco, que os habla, acompañados esta noche de Paco Bermúdez, que ahora controla nuestro mágico sonido, y María José Cascante. En su nombre, nuestra mejor bienvenida a esta cita, como digo, hasta las 4, y atentos que esta noche tenemos muchas cosas que contaros. El verano es un buen tiempo para disfrutar de la radio, mientras la noche va refrescando, y queremos estar con vosotros en esta noche casi con luna llena, en vuestra compañía, disfrutando de la madrugada. Algo que haremos esta noche con temas interesantes, ya veréis. Pero antes, conecta con nosotros, tenemos 5 premios de un libro súper interesante, Geometría Sagrada de la Gran Pirámide. Y si quieres participar, el teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestros 2 muros de Facebook. Buscáis por ahí el Espacio en Blanco y ahí estamos. Bienvenidos a todos.
Son unas geometrías que a mí me ayudaron mucho a visualizar esas formas que yo intentaba visualizar en mi mente y que a veces me resultaba bastante difícil. Y bueno, pues gracias a estas estructuras me ayudó mucho a visualizar. Y lo hemos puesto en el muro de Facebook nuestro, pero para quien no lo puede ver, ¿cómo podías definirlas? ¿Qué son? ¿Es el dodecaedro, lo llamas? ¿O? Hoy he traído, porque tengo muchas, pero he traído un vector en equilibrio, un cuboctaedro. Cuboctaedro. Tendría aquí en la mano derecha. Por aquí tengo un octaedro. Sí. Que estaremos viendo cómo el octaedro tiene en su centro, a partir de un cuboctaedro nace un octaedro, digamos que sería como dos pirámides unidas por arriba y por abajo, ¿no? Eso es, una pirámide masculina que apunta al cielo y una pirámide femenina que apunta hacia abajo, hacia Gaia. Y vemos como en su corazón aparece un cuboctaedro, un vector en equilibrio, que es la estructura más equilibrada y armónica que existe. Sí, más que la esfera. Junto con la esfera. Junto con la esfera. Y tienes un tercero que es como el árbol de la vida. Y este es el árbol de la tradición cabalística, formado por dos pirámides, una masculina y una femenina, como decíamos antes, pero con el secreto del trabajo que hoy vamos a comentar un poco, que es ese aspecto de cada una de esas estructuras. Déjame que te presente. Has escrito un libro, se ha pegado un trabajo que se llama Geometría Sagrada de la Gran Pirámide, precisamente el que esta noche estamos regalando. ¿Te dedicas a trabajar en cosas que no tienen mucho que ver con esto? ¿Técnicas?